Muy buenas, el día de hoy venimos a hablar sobre el modelo OSI, también conocido como Open System Interconnection. Este es un modelo de referencia para los protocolos de red. Es como una guía teórica que describe cómo viaja la información en una red, desde que sale de un dispositivo hasta que llega al otro, dividiendo el proceso de comunicación en 7 capas, cada una con una función específica y bien definida. Aquí podemos observar las 7 capas del modelo OSI y empezaremos explicando la primera, que es la capa física. Esta es la capa más baja y es la encargada de la transmisión de bits puros, gestionando la conexión del hardware y el medio físico, como cables y ondas, y en estos podremos encontrar lo que son los cables de fibra óptica, cables de cobre y ondas de radio. Ahora nos encontramos con la capa número 2, la cual es la de enlace de datos. Su principal función es tomar los datos que vienen de arriba y prepararlos para la transmisión física. Imagina que es como un cartero en una red local. En esta capa encontramos lo que son los switches, la cual tiene como función conectar varios dispositivos en una red local y dirigir el tráfico de datos de forma inteligente. Y encontramos los puentes, los cuales son unos dispositivos más antiguos que conectan dos segmentos de red separados, como si fuera un puente entre dos islas, el cual examina las direcciones MAC para decidir si una trama debe pasar de un segmento al otro o si debe permanecer en el mismo. Ahora continuamos con la tercera capa, que es la capa de red. Esta capa tiene un rol crucial. Se encarga de la lógica del enrutamiento. A diferencia de la capa anterior, que se centra en las direcciones físicas dentro de una red local, la capa de red utiliza direcciones lógicas, como las direcciones IP, para identificar a los dispositivos en diferentes redes. Así que su función consiste en, primero, identificar las rutas para determinar el camino más eficiente para que un paquete de datos viaje de una red a otra, evitando congestiones y buscando el camino más corto, y para lograr esto agrupa la información en unidades llamadas paquetes, los cuales no solo contienen los datos, sino también las direcciones IP de origen y destino. Y por último, utiliza protocolos de enrutamiento como OSPF y BGP para que los enrutadores compartan información sobre la mejor manera de llegar a otras redes, lo que mantiene el mapa de carreteras de internet actualizado. Todo esto es posible gracias a los routers, que es el que actúa como un punto de control de tráfico inteligente. Ahora continuamos con la capa número 4, que es la capa de transporte. La capa de transporte es como el servicio de paquetería de internet. Su trabajo principal es mover los datos de la computadora que los envía a la que los recibe, sin importar la ruta que tomen. Para lograrlo, esta capa divide la información en pequeñas piezas y se asegura de que llegue a la aplicación correcta en el destino. Lo hace a través de puertos lógicos y sockets IP, que son como las puertas específicas en cada computadora que le dicen a la información a qué aplicación debe entrar. Así, garantiza una comunicación de extremo a extremo, ya sea de forma confiable con protocolos como TCP o de manera rápida con protocolos como UDP. En esta capa encontramos los dispositivos lógicos clave que operan en esta capa, los cuales son los sockets y los puertos lógicos. Estos no son hardware, sino un tipo de software que permite a las aplicaciones enviar y recibir datos. Por ejemplo, el puerto 80 se usa para el tráfico web, el cual sería el HTTP, y el puerto 443 para las conexiones seguras, el cual sería HTTPS. Ahora continuamos con la capa número 5, que es la capa de sesión. Piensa en la capa de sesión como un director de orquesta que coordina el diálogo entre dos computadoras. Su trabajo es, como primero encontramos, que es establecer la conexión. En este inicia, mantiene y finaliza la sesión de comunicación.
Por ejemplo, cuando te conectas a un servidor de un videojuego en línea, la capa de sesión establece el canal para que tú y el servidor puedan hablar. Como segundo, encontramos sincronizar el diálogo. Utiliza puntos de control para que, si la conexión se interrumpe, no tenga que empezar desde cero. El canal puede reanudarse desde el último punto de control, lo que evita la pérdida de tiempo y datos. Y como tercero, encontramos gestionar el flujo. Se asegura de que la conversación sea ordenada, controla quién habla y quién escucha en cada momento, para evitar que la información se superponga o se pierda. Ahora continuamos con la capa número 6, que es la capa de presentación. Esta capa actúa como un traductor y formateador universal para la red, asegurando que la información que viaja entre los sistemas sea legible y comprensible para ambos, sin importar si son una computadora, un teléfono o cualquier otro dispositivo. Piensa en esta capa como el departamento de relaciones exteriores de los datos y tiene como funciones claves. Primero encontramos traducción y formato. Se encarga de convertir los datos de un formato a otro. Por ejemplo, si en un sistema usan código de caracteres y el otro uno diferente, esta capa los traduce para que no haya errores. Como segundo encontramos cifrado y descifrado. Este garantiza la seguridad. Esta capa puede encriptar la información en la máquina de origen y descifrarla en el destino. Esto es fundamental para transacciones seguras como las compras en línea. Como tercero encontramos comprensión de datos. También se ocupa de comprimir los datos para que viajen de forma más rápida por la red. Al llegar a su destino, la capa de presentación los descomprime para que la aplicación pueda usarlos. Ahora continuamos con la séptima y última capa, que es la capa de aplicación. Imagina que la capa de aplicación es la puerta de entrada a Internet para todos los programas que usas a diario. Su trabajo principal es proporcionar los servicios y protocolos necesarios para que las aplicaciones puedan intercambiar datos con otras aplicaciones a través de la red. En este encontramos como primero, define los protocolos. En este establece las reglas que usan las aplicaciones para comunicarse. Por ejemplo, el protocolo HTTP para páginas web, el protocolo SMTP para correo electrónico o el FTP para transferencia de archivos. Son todos protocolos de esta capa. Y como segundo encontramos, permite el acceso a la red. Este le da a los programas una forma sencilla de pedirle a las capas inferiores que envíen o reciban datos. Por eso, cuando usas un navegador web o una aplicación de mensajería, no tienes que preocuparte por las direcciones IP o los puertos. El programa se encarga de todo eso en un segundo plano. Bueno, ya les hablé acerca sobre el modelo OSI y ahora vengo a hablar sobre el modelo TCP/IP. Es como la receta que usan las redes para que las computadoras se entiendan entre sí y puedan enviar datos por internet. Es más práctico que el modelo OSI y es el que de verdad se usa en la vida real. Se llama así por TCP, que este significa Transmission Control Protocol, y también por IP, que significa Internet Protocol, que son dos de sus protocolos principales. Y este modelo se encuentra dividido en 4 capas. La primera que encontramos es la capa de aplicación. Aquí viven los programas que usan los usuarios, como navegadores, correos, WhatsApp, etc. Y los protocolos que se utilizan para el funcionamiento de estas son el HTTP, HTTPS, el FTP, el SMTP y el DNS. Ahora continuamos con la capa número 2, que es la capa de transporte. Se encarga de que los datos lleguen completos y en orden. Este tiene como protocolos el TCP, que es el confiable que verifica que no se pierda nada. Y también cuenta con el UDP, que es más rápido pero no revisa errores. Este es ideal para juegos en línea o streaming. Y ahora continuamos con la tercera capa de Internet.
Esta decide la ruta para que los datos viajen entre dispositivos y tienen un principal protocolo que es el IP, y entre el IP encontramos el IPv4 y el IPv6, y aquí también entra el ICMP, también conocido como PIN. Y por último encontramos la capa número 4, que es la capa de acceso a la red. Esta se encarga del hardware como cables, Wi-Fi, Ethernet, drives, etc. Y aquí se definen las direcciones físicas y el tipo de medio por donde viajan los datos. Ahora que ya vimos lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP, podemos decir que el modelo OSI es un marco teórico de 7 capas, creado para explicar y estandarizar cómo viajan los datos en una red, sirviendo como guía para diseñar y entender sistemas de comunicación. En cambio, el modelo TCP/IP es práctico y funcional, con 4 capas, y se usa realmente en Internet, definiendo protocolos concretos como el IP, TCP, UDP y HTTP. En pocas palabras, OSI es más detallado y educativo, mientras que TCP/IP es más simple, eficiente y el estándar que mueve la web hoy en día. Después de ver esto, podemos decir que el verdadero modelo es el modelo TCP/IP, porque es el que en realidad se utiliza en la web, mientras que el modelo OSI quedó más como una guía teórica, como académica, para aprender de manera más rápida y eficiente el funcionamiento de una red.